Continuamos con el tema 2 de expresiones regulares de la unidad 2 de lenguajes de autómatas. Bueno, aquí vemos la representación de un lenguaje para construir una expresión regular. El lenguaje de la cadena vacía pues nos da el conjunto vacío. El lenguaje del símbolo del circunflejo nos va a dar una cadena vacía. El conjunto de cadena vacía y el conjunto vacío sí son diferentes, porque abajo sí existe el conjunto, pero tiene la cadena vacía. Poco loco, ¿verdad? El lenguaje de un conjunto me va a decir que está representado por ese conjunto y el conjunto va a pertenecer a los elementos del alfabeto. Y la 4, 5 y 6 quiere decir que yo puedo tener el conjunto R y S concatenados, unidos o a la potencia asterisco, la combinación cartesiana. Y si se fijan, tiene entre comillas. Y decía, puedes omitir las comillas para no confundirte y poner más elementos. Y simplemente al colocar junto LR con LS, sabemos que es una concatenación. En lugar de colocarle el más, estamos usando la unión. En lugar de colocar las comillas acá en el 6, pues directamente el asterisco. Y esa es la manera en que podemos simplificar el escribir un lenguaje y una expresión regular. Para calcular el significado de una expresión regular en particular, se aplica a ella la función L. Las ecuaciones dadas arriba se aplican repetidamente hasta que el símbolo L desaparezca. Podemos decir que yo tengo, por ejemplo, A más B asterisco concatenado con A. Entonces empieza a hacer las combinaciones de A más B por A. Entonces empieza a sustituir, ¿no? Esto es lo mismo que si yo pusiera L de A más B por L de A, usando la regla 4, esta. Y luego, si yo sustituyo L de A, quedaría el conjunto de A. Si sustituyo usando la 6 y usando la 3, me quedaría la representación del conjunto. ¿Cómo le hago para sustituir A más B? Pues aplico la regla 5 y en la regla 5 me dice que es la unión. Y al final, un L de A sería el conjunto A unido a L de B, que sería el conjunto B, por el conjunto A. Entonces me queda A unión B. ¿Cómo se hace la unión de eso? Recordemos la unidad 1. Pues pongo A con B y ya se acabaron las combinaciones por A. Y ya queda simplificada esta expresión. Este es el lenguaje de las palabras sobre A como B que terminan en A. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera que leer esta expresión, les podría decir que esta expresión me origina cadenas de palabras que comienzan con A o B, pero que siempre terminan con una A. Si se fijan, siempre va a terminar con una A. No hay ala cero ahí. Por lo tanto, vamos a ver este ejemplo. A, A más B asterisco, ABC, C, se toman como el A solito, el A más B, el ABC es como si tuviera A.B.C y el último sería como si estuviera A.C asterisco. Pero omitimos todos los símbolos extras como las comillas y el punto de concatenación para que nuestra expresión sea más simple. Ejemplo. Encontrar una expresión regular para el lenguaje en A, B asterisco, en el que inmediatamente antes de toda B aparezca una A. Antes de toda B siempre va a haber una A. Por lo tanto, la solución sería A más AB asterisco. ¿Qué quiere decir? Que siempre voy a tener o una A sola y luego puede ser AB asterisco. Estas serían las palabras o cadenas que voy a generar de esta expresión regular. Este es el lenguaje, pero la expresión regular sería que antes de toda B siempre va a aparecer una A. Entonces, aquí no tengo ni una B, no hay problema, no rompo la regla. Aquí tengo AAB, aquí tengo otra B, pero antes de esta B hay una A. Aquí tengo esta B, pero antes de esta B tengo una A. Y aquí tengo una A, no rompo la regla.
Quiere decir que antes de cualquier B debe de aparecer una A. ¿Y cómo logro eso? Pues pongo antes de una B una A y jamás voy a romper la regla. ¿Y qué quiere decir? Esta expresión es la unión de esto con esto n veces. ¿Sí? Recordemos que aquí sustituyo el más por la unión y hago la operación. Hay algo bien importante cuando queremos resolver las expresiones regulares, que sea correcta y que sea completa. La corrección, tenemos que checar que la expresión regular que propongamos satisfaga la descripción del problema. Si yo, por ejemplo, utilizo A asterisco, A más B asterisco, no es muy adecuada porque voy a tener como resultado ABB. Y si te fijas, si yo tengo como resultado ABB, aquí tengo una B en la cual no hay una A antes. Por lo tanto, esta expresión no me sirve para resolver la que me dice palabras que comienzan con A, continúan con una B, o palabras con B, pero antes debe de haber siempre una A. Y esta expresión rompe con la regla. Ser completa, que tratemos de solucionar todas las posibles expresiones que se puedan dar, o sea, todas las palabras que se puedan originar para que sea completa. Hay cierta metodología de diseño de las expresiones regulares. Realmente, pues nos atrevemos a decir que hay una metodología, pero es totalmente cuestión de lógica y de razonamiento. No funciona mucho la receta, es más como de deducción lógica o inducción lógica. Al tratar de encontrar una expresión regular para un lenguaje dado, mientras más complejo sea el lenguaje, es obvio que resulta más difícil encontrar por pura intuición dicha expresión regular. En estos casos puede ser conveniente trabajar en forma metódica. Una técnica que funciona en muchos casos consiste en determinar primero la estructura de la expresión regular, dejando unos huecos pendientes para resolverlo luego. Esos huecos, que llamaremos contextos, son también lenguajes para los que habrá que encontrar una expresión regular. Vamos, por ejemplo, a encontrar una expresión regular para el lenguaje del alfabeto ABC, en que las palabras contienen exactamente una vez 2B continua. Dice que vas a construir palabras que contenga una sola vez 2B pegadas o 2B contiguas. Por ejemplo, la palabra AA, BB, BA, BBA. Ahí vamos a darnos cuenta que sí están en la regla. Pero si yo tuviera, por ejemplo, AA, BA, ahí no, porque no tengo 2B pegadas. En la otra hay 3B pegadas, no es correcto. Y la otra vienen 2 veces 2B pegadas. Por lo tanto, lo primero que va a hacer es agarrar lo que sí cumple. ¿Qué es lo que te está pidiendo? 2B contiguas. Que tengas 2B contiguas. Entonces vamos a checar que tenemos 2B contiguas. ¿Qué hay antes y qué hay después? Todavía no lo sé. Por eso decimos que dejamos un contexto 1 y un contexto 2 para tratar de dividir el problema. Ahora, ¿qué sí puede ir antes de esa B? Ah, pues mira, puede ir la combinación, así bien fácil, la combinación de A más C después de la B, o antes de la B un A más C. Por lo tanto, podríamos decir que esa expresión regular te va a permitir construir una cadena de 2B seguidas de la expresión de una A. Regresemos a ver la expresión. ¿Qué podemos resolver para el contexto 1 y qué podemos resolver para el contexto 2? Muchos no se la complican y dicen, ay, pues puede haber varias A antes y varias A después. Y ya, se acabó el problema. O tenemos que recordar que tenemos la C, o sea que antes de la B podemos colocar A más C en las combinaciones posibles y después de la B, A más B en las combinaciones posibles. Pero para hacerlo más completo, pues puede ir una B sola. Ahí nunca te dijo una B sola. Puede ir 2B contiguas
siempre una sola vez, pero tú puedes poner una vez sola, ¿sale? Esta metodología puede ayudarte a tratar de resolver de manera parcial la construcción de expresiones regulares. Y tenemos una lista de equivalencias que vienen siendo como reglas, sustituyendo lo que son las propiedades distributivas, conmutativas, elementos neutros, la operación de concatenación, la operación de unión. Y esas operaciones pues son las que se pueden llevar con los lenguajes regulares. La unión o la alternativa, que ya la habíamos visto, la concatenación, la potencia de un lenguaje, el cierre u operación de estrella y el cierre positivo. Con eso yo puedo crear operaciones con expresiones regulares. Si yo tengo alfa como una expresión regular, entonces el conjunto de alfa descrito por esa expresión regular también le vamos a conocer como lenguaje regular de la cadena alfa. Entonces tengo la unión o alternativa, la concatenación, el cierre u operación estrella y el cierre positivo. Si recordamos, son las operaciones que vimos en la unidad 1. Lo único que nos dice es que si se aplican a un lenguaje regular, entonces también aplican a las expresiones regulares. Gracias. Con esto concluye la parte 2.